Ya estamos de vuelta con Páginas de Amor por Radio Emanuel, el gigante misionero del norte. Somos la emisora de Dios para la familia de hoy, cada vez más cerca de ti. El punto de contacto 829-338-6884. Bueno, queremos enviar nuestro más cordial saludo a toda nuestra distinguida audiencia que domingo a domingo nos siguen acá en la hermosa República Dominicana, en nuestra tierra de gracia Venezuela, en las Islas Francesas, en Perú, en Ecuador. Vaya nuestro más cordial saludo para toda esa distinguida audiencia que domingo a domingo están allí pendiente de una palabra para llenar su espíritu y ponerlo por obra. Hoy tengo el trabajo, la responsabilidad y el agrado de entrevistar a un personaje que conocí hace 24, 25 años por ahí. Es increíble porque Dios nos pone a prueba nuestra obediencia y el resultado de la obediencia siempre va a ser bendición para nuestras vidas. Para ese momento trabajaba con un obispo y él me mandó a inscribirme en el Instituto Bíblico. Ya yo había estudiado en otros institutos bíblicos, pero como que había comenzado y lo había dejado las cosas por la mitad, y él me dijo: mire, yo no trabajo con neófitos, así que usted se inscribe en el Instituto Bíblico y podemos trabajar. Veo que tienes un perfil de pastora, veo que tienes el liderazgo, pero quiero que te inscriban en el Instituto Bíblico. Bueno, cuando fui y me inscribí, conocí a esta persona que tengo acá a mi izquierda, al hermano Osvaldo Freitas. Él era el director del Instituto Bíblico y fue quien nos recibió ese día. Y bueno, yo le había orado a Dios para que me diera por compañero a un maestro de la palabra, a una persona llena de su Espíritu Santo. Y el resultado fue que luego de un tiempo de trabajo y de compañerismo, Dios me lo regaló por esposo. Buenos días, Osvaldo. Bendiciones, audiencia. Sí, y gracias al Señor. Gracias al Señor por ese encuentro, por esa dirección de ese obispo. Y bueno, pues, si supieran que él mismo fue que nos casó. Sí, él mismo fue el que nos casó. Sí. Ok, Osvaldo es convertido desde mayo de 1974. ¿Cuánto tiempo estuviste como director del Instituto Bíblico donde te conocí? Bueno, primero que empecé como siempre, como profesor del instituto, de ese instituto. Sí, obvio. Después hace su director y después el director. Ajá, pero ¿cuánto tiempo trabajaste ahí como directora? Como más o menos como 5 años, en el lapso que tuvimos de transición entre la sede donde estábamos primero y después donde nos conocimos nosotros. Sí. Bueno, y trabajando como profesor de Instituto Bíblico más de 14 años, porque recuerdo que después estuvimos trabajando juntos en los Teques. Nada más en los Teques trabajamos como alrededor de 4 años juntos. Así que, bueno, hoy quiero entrevistar a uno de mis profesores de Instituto Bíblico y a mi esposo. Osvaldo, hay un interrogante que tiene la gente acerca del libro de Apocalipsis. La gente no le gusta leer ese libro, no le gusta, le tienen miedo porque dicen que ahí habla cosas muy horribles. Otros, una vez que lo leen, no sé, como que tienen pesadillas. Pero tengo pleno conocimiento de que sabes bastante de Apocalipsis. Dios te ha dado mucha visión en cuanto a este libro. Bueno, les cuento un tips. Cuando Osvaldo y yo comenzamos a enamorarnos, un día nos conseguimos en una parada de bus. Y él me dice, bueno, ahí había demasiado tapón a esa hora, demasiada congestión vehicular, y nos montamos en un vehículo, en un autobús que le dio casi toda la vuelta a la ciudad. Y mientras él iba hablando solo de Apocalipsis. Nosotros nos enamoramos hablando de Apocalipsis, Osvaldo. Sí. Y él iba hablando de Apocalipsis y me di cuenta que tenía mucha luz acerca de este libro. Osvaldo, está nuestra audiencia allí escuchando y quizás habrá alguien que diga, ay, van a hablar de Apocalipsis, no quiero oírlo. ¿Por qué tendría que una persona que no tiene mucho conocimiento de las Escrituras oír o aprender acerca del libro de Apocalipsis?
Bien, el libro de Apocalipsis trae una bienaventuranza en el capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Resulta ser que el tiempo está cerca. Y entonces el libro de Apocalipsis tiene la finalidad de evitarnos a nosotros el trauma del estrés con respecto a las cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque es un libro que está en pleno desarrollo. De tal manera que lo que nosotros vemos diariamente que está pasando en el mundo se está dando porque Dios ya lo reflejó en el libro de Apocalipsis. También tiene la finalidad de que nosotros perseveremos en el Señor en la fe, porque hay gente que no saben por qué Dios está tratando con la humanidad de la manera que está tratando actualmente. Entonces uno oye de pestes, de hambre, o sea, pero todo eso es como consecuencia del mismo hombre. No es Dios el que lo está haciendo. Dios sencillamente en su voluntad permisiva está dándole lugar a esas cosas, no porque él quiera, sino porque el hombre tiene que buscar la manera de arrepentirse y de buscarle a él. Entonces el libro lo que nos da es una panorámica de todo lo que viene. Entonces a mí me pasó algo. Yo tuve muchos años tratando de ensamblar el libro de Apocalipsis y como le decía Arkelina en cierta oportunidad, es como cuando uno toma una gran cantidad de piezas y la lanza al aire, ¿verdad? Y entonces tiene que armar como un rompecabezas. Y resulta ser que el libro en sí mismo es como un rompecabezas, porque, o sea, siempre hemos hablado de que no es un libro... escrito cronológicamente. Sí, no está escrito cronológicamente, sino que más que todo habla sobre eventos y como la Biblia no es un libro cronológico, sino genealógico, ¿verdad? Entonces, hay un factor que es determinante para poder interpretar el libro, y es que la persona del Espíritu Santo tiene una peculiaridad que es que Él vuelve otra vez a darnos detalles sobre ciertas cosas y nosotros tenemos que estar atentos con el Espíritu Santo a que nos revele lo que está en su palabra. Por ejemplo, en el libro de Génesis usted ve que Dios, o sea, el Espíritu Santo retrocede en la creación del hombre para darnos nuevos detalles. Bueno, eso recurrentemente se da en el libro de Apocalipsis. A cada rato el Espíritu Santo nos está hablando de algo, él como que está avanzando en ciertas descripciones de lo que está pasando, pero al mismo tiempo él retrocede, el Espíritu Santo, a darnos a entender ciertas cosas que vienen pasando. Pero entonces, de tal manera que nosotros tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, ver de manera cuál es la seguidilla, vamos a decirlo así, del libro, porque está, digamos, en una manera muy compleja. Pero también yo lo diré al Espíritu Santo, porque a mí me tocó ser director de Instituto Bíblico, y entonces resulta ser que yo quería darle a los oyentes que ellos pudieran tener, digamos, una idea exacta del libro sin que se les complicara, digamos, la forma de estudiarlo. Osvaldo, hay personas que le temen realmente a los eventos que van a acontecer, pero como tú decías, la idea por la cual, y esto es lo maravilloso de Dios, yo digo que una de las cosas por las cuales yo creo en la Biblia, sin lugar a duda, todo lo que dice, es por el cumplimiento. Es impresionante cómo se da el cumplimiento de todo lo que está allí escrito. Ahora, ¿para qué fue escrito el libro de Apocalipsis o por qué Dios nos dejó esa revelación? Y como tú decías, la idea es que la gente no se amargue, porque la gente continuamente dice, oye, pero si Dios es bueno, ¿por qué fulano está pasando hambre? Y si Dios es bueno, ¿y por qué fulano está enfermo? Y si Dios es bueno, pero resulta de que no es Dios. Como decía en una oportunidad un predicador, él era muy jocoso y él decía, la gente dice, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay tantos muertos en X parte? Oye, pero es que yo no veo a Dios con una pistola, ni veo a Dios con una ametralladora. Es la gente la que en su mal proceder y en su naturaleza caída está haciendo daño. Entonces, cuando las personas hacen daño, la tierra reclama justicia y descienden los juicios. Entonces, el libro de Apocalipsis es hubo quien dijo que era la noticia más segura. O sea, tenemos la noticia anticipada de todo lo que va a acontecer, de modo que nos preparemos emocional, psicológica, espiritualmente para el encuentro con nuestro Dios, porque cada evento que está allí y que se va cumpliendo nos va gritando
Apresúrate en preparar o arreglar lo que falta en tu vida para el encuentro con tu Dios. Ahora, yo quiero que así como cuando era tu alumna, nos explique cómo se desarrolla o cómo tú armaste todo ese bosquejo del libro de Apocalipsis, porque me fascina escucharlo. Sí, bueno, primeramente estaba buscando la manera de simplificarlo. Entonces, claro, el Espíritu Santo, el maravilloso Espíritu Santo me llevó a que dividiera el libro en 7 partes. Entonces, en la primera parte, que es el capítulo 1 de Apocalipsis, usted puede encontrar al Cristo glorificado. Mire, yo no le voy a dar detalles sobre cada una de las partes de la descripción de Cristo, de la imagen de Cristo, pero dice que tiene ropa que llega hasta los pies, que es su túnica sacerdotal, ceñido con el pecho con un cinto de oro, ni siquiera un cinto de cuero, un cinto sacerdotal de oro que significa celestial, su sacerdocio celestial. Su cabello y su cabeza son blancos como la lana, ojos como llama de fuego, pies como bronce bruñido, que significa juicio, porque el bronce significa juicio, su voz como estruendo de muchas aguas. Y dice que en su dieta tiene 7 estrellas, que en el versículo 20 del mismo capítulo 1 explica que son las 7 iglesias. Dice que de su boca sale una espada aguda de 2 filos, ¿verdad? Que es su palabra que, como ella misma lo dice, parte del alma y el espíritu para que la gente se convierta realmente hacia lo espiritual. Y su rostro como el sol cuando resplandece su fuerza, que es su gloria celestial. ¿Ve? Entonces, ese es el capítulo 1, el Cristo glorificado. De hecho, entonces, cuando usted va a tomar ese estudio, usted tiene que, o hacerlo, tiene que tomar en cuenta el de describir y averiguar cada una de las partes de la majestad de Cristo. Lo segundo es, o sea, estamos tratando de resumir el tiempo porque es que son 7 partes y muy largas para darlo en un solo espacio, pero vamos a tratar de hacerlo. La segunda parte sería un panorama histórico profético de la iglesia, que significa que hay 7 iglesias que se van desarrollando a partir de la iglesia apostólica en los capítulos 2 y 3, ¿verdad? Entonces es el mensaje de las 7 iglesias. Pero cada una de las iglesias tiene una connotación que sería la primera iglesia, que es la apostólica, que fue la que se inició con los apóstoles, por supuesto. La iglesia perseguida bajo los 10 Césares, ¿verdad? Bajo los 10 Césares romanos. Después la iglesia que se une con el Estado, con el gobierno, ¿verdad? Y trae como consecuencia lo que viene con la iglesia cuarta, que es la iglesia de la Edad Oscura. O sea, la iglesia viene en un retroceso, ¿verdad? De tal manera que no solamente la iglesia, sino la humanidad viene en un retroceso con respecto al conocimiento. ¿Y por qué esa edad oscura? Porque la iglesia se une con el Estado y viene a surgir, o sea, una contaminación, ¿ves? Porque, o sea, la iglesia no puede estar unida con la política, porque entonces lo que gobierna es la política y no el Señor, ¿ves? Y entonces en ese tiempo se dio eso de la edad oscura, de tal manera que los principios bíblicos fueron dejados a un lado. Y entonces la gente retrocedió en todo, hasta en lo que significa higiene. Y usted cuando lee la historia de la Edad Media se da cuenta que existe lo que se llama la peste bubónica y las grandes pestes que mataron millones de personas a nivel mundial. Eso lo lee usted en la historia mundial. Pero resulta ser que después surge la iglesia del Renacimiento, que es la que retoma los principios bíblicos, aplica las leyes avanzadas de higiene del Antiguo Testamento que Dios dio en la ley, y entonces la humanidad empieza a recuperarse y a, como se dice, ya cesan las pestes, ¿ves? Ahora, después de la época del Renacimiento, surge la iglesia actual que somos nosotros, que se llama la Iglesia Misionera Mundial, una iglesia que tiene una puerta abierta que nadie puede cerrar. Usted ha visto que en diferentes lugares dicen que no se puede predicar el evangelio, pero Dios se la ingenia siempre para que llegue la palabra. Nosotros como iglesia somos protagonistas actualmente de esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, que es la que lleva el mensaje del evangelio. Y de hecho, su máximo cumplimiento está en Mateo 24:14, cuando dice que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. Pero no el fin del mundo, sino el fin de la era para la iglesia, para después dar al pueblo de Israel la oportunidad de que ellos puedan predicarle a la humanidad. Bueno, de hecho, les voy a adelantar algo. Van a predicarle por medio de 2 testigos y 144,000 sellados judíos, 2 testigos y 144,000 sellados judíos, después que nosotros nos vamos como iglesia. Usted no ve a la iglesia después que nosotros nos vamos de arrebatamiento. Por supuesto, la iglesia no va a predicar aquí en la tierra, pero Dios sí señala en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6 al 19,
que son el pueblo de Israel. Ya nosotros como iglesia no predicamos, porque nosotros estamos con el Señor. Pero si Dios se ocupa con estos predicadores, y eso es un estudio largo que tendría que hacer en otra oportunidad sobre los capítulos 6 al 19. Y el último, por último, la iglesia apóstata, que es una iglesia que está en paralelo. Usted ha oído hablar de iglesias que hacen cosas tremendas, o sea, que están cometiendo prácticamente abominación, y que están, como se llama, en vez de, o sea, de llevar a la gente a Cristo, a veces que quieren es judaizar. Eso no es bíblico, porque la gente tiene que convertirse a Cristo. Yo no me puedo convertir al judaísmo, porque en el judaísmo, cuando no estaba Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo ya no había hecho su sacrificio en la cruz, resulta que la gente tenía que ser judaizada. ¿Qué significa judaizar? Convertir a la gente del paganismo al cristianismo, pero eso ya no tiene razón de ser. Hoy en día, al judaísmo. Ajá. Entonces resulta ser que tenían que convertirlo del paganismo al judaísmo para sacarlo de la idolatría, porque el pueblo de Israel fue sanado de toda idolatría. Y ellos, después de su experiencia de Babilonia, que regresaron a su tierra, ellos sencillamente judaizaban, ¿ve? Entonces, vemos que, para continuar, ¿no? Porque tenemos que seguir avanzando. Sí, tienes 20 minutos. Exacto. Mire, ya vimos el panorama histórico profético de la iglesia en cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, ahora resulta ser que Juan es llevado al cielo, y la tercera división de Apocalipsis en el capítulo 4 es una escena eterna en los cielos. Dios es adorado. Entonces usted ve al trono del Padre, porque aparentemente cuando uno lee, como no dice exactamente quién es, uno piensa que le están hablando de Cristo, pero cuando uno ve la descripción de que está sentado en el trono, y lo aclara el capítulo 5 más adelante, el que está sentado en el trono es el Padre. Pero este Padre, o sea, el Padre Celestial nuestro, tiene en su mano algo que realmente tiene un simbolismo grande para nosotros, o sea, un significado grande para nosotros, y es que tiene un rollo en su mano, ¿ve? Ahora, el asunto es, la pregunta que surge ahí en ese capítulo es, ¿qué significa el rollo del capítulo 5 de Apocalipsis? Porque ese es el gran misterio, ¿verdad? Bueno, el rollo del capítulo 5 de Apocalipsis es la herencia, el título de propiedad, perdón, del planeta Tierra, traspasado en el Edén de Satanás, de Cristo, de Adán a Satanás, ¿verdad? O sea, Satanás adquirió un derecho legal sobre el título de propiedad del planeta Tierra, que aún Cristo, cuando está aquí en su ministerio en la tierra, dice que él es el príncipe de este siglo, ¿verdad? Ahora usted dirá, oye, pero no puede ser, ya Cristo lo venció y toda esa cosa, pero es que el libro de Apocalipsis me está hablando de algo, y eso lo vamos a descubrir cuando veamos lo de los 7 sellos, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, el capítulo 4 me habla de ese tener en el cielo, me está introduciendo al capítulo 5, porque resulta ser que en el capítulo 5 me está mostrando como división 5 el rollo y el cordero. La división 5 del libro de Apocalipsis sería el rollo y el cordero. ¿Qué significa? Que Juan vio el rollo, y él entendía que ese rollo era de gran importancia porque tenía un significado en el cual había que retomar la autoridad sobre el planeta Tierra. Y dice que Juan lloraba porque no había nadie ni en el cielo ni en la tierra que pudiera tomar el libro del Padre y, el rollo, y desatar sus sellos, ¿verdad? ¿Qué significa desatar sus sellos? Sencillamente, en el Antiguo Testamento, en el libro de la ley, se nos habla de un documento legal que se llama, para redención, un rollo en el cual tenía siete o más requisitos para poder rescatar una propiedad, ¿verdad? Entonces, el rollo que tiene 7 sellos, sencillamente los sellos son las condiciones por las cuales hay que rescatar el título de propiedad a favor del hombre, y que solamente lo puede hacer Cristo, ¿verdad? Eso es lo que le muestran a Juan, ¿verdad? Entonces, Juan lloraba mucho, ¿verdad? Y entonces le dicen a él, el cordero que fue inmolado, dice aquí, le voy a leer en el capítulo 5, dice... ¿Versículo? Versículo, ya vamos a buscar. Ajá. Dice, vamos a ver. Ok. Dice,
dice el versículo 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ¿verdad? Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llore, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, sus 7 sellos, ¿verdad? Ok, entonces dice que el versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Quiere decir que Cristo es el único que tiene el derecho legal de venir y tomar el rollo del Padre, ¿verdad? De la mano del Padre, y desatar su sello. Ahora, ¿dónde se ve que se desatan esos sellos? O sea, ¿dónde se cumplen las condiciones para que Cristo vuelva a retomar el control del planeta Tierra? Porque Cristo viene a reinar, pero la cosa no es tan fácil. Entonces, ¿qué nos muestran los capítulos 6 al 19? Que es la división quinta. La división quinta es la última semana de Daniel. Resulta ser que en el libro de Daniel hay una profecía que habla sobre un tiempo de restauración para el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios le había dicho al profeta Jeremías que el pueblo de Israel iba a estar cautivo en Babilonia 70 años. Cuando se cumplieron 21 años del cautiverio, Dios inquieta a Daniel para que él indague sobre esa profecía. Y es cuando a Daniel le es dado lo que se llama las 70 semanas. Esas 70 semanas están, descritas en el capítulo 9 de Daniel. Pero entonces tienen 3 divisiones. 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Voy a tratar de simplificarle lo que significa esas 7 semanas, esas 62 semanas y 1 semana. Resulta ser que las 7 semanas son 7 por 7, 49. 49 años que faltaba al pueblo de Israel para que ellos volvieran de la cautividad. A los 21 años de los 70 años que ellos están en el cautiverio, Dios le da la revelación a Daniel, ¿verdad? Y resulta ser que faltaban 49 años. Entonces, Dios en un orden tan exacto, proféticamente, le da a Daniel la profecía de las 70 semanas partiendo de esta división en el libro de Daniel. 7 semanas, 49 años. Entonces, después que ellos volvieron de la cautividad, iban a transcurrir 62 semanas, 434 años, para que viniera el Mesías y fuera muerto, ¿verdad? Pero resulta que después que el Mesías fue muerto, como el pueblo de Israel lo rechazó, entonces Dios ha tenido el trato con nosotros los gentiles, ¿verdad? Y entonces estas 70 semanas para el pueblo de Israel está en espera, la última semana. O sea, se cumplieron 69 semanas hasta el momento en que el Mesías fue muerto. Pero falta una semana por cumplirse. ¿Cuándo se va a cumplir esa semana? Cuando nosotros seamos arrebatados. Entonces empieza a contar el tiempo para esa última semana, que son los 7 años que están en el libro de Apocalipsis. Aclaremos que una semana son 7 años. 7 años. Que van a venir 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de gran tribulación. Exacto, eso es lo que plantea el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 6 al 19, que hay 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de gran tribulación. Pero lo complejo es que usted entienda en qué parte está ubicado en los capítulos 6 al 19, la primera mitad, que serían los 3 años y medio con el anticristo, y la última mitad. Y le voy a decir por qué. Si usted lee el capítulo 6 de Apocalipsis, se da cuenta que lo están introduciendo enseguida a lo que es la gran tribulación. Pero cuando usted llega al capítulo 13, se da cuenta que lo están llevando a el anticristo. Entonces usted dice, bueno, Señor Espíritu Santo, ¿pero qué está pasando aquí? Ajá. Tome en cuenta la ley de repetición y de recurrencia que le hablé al principio, donde el Espíritu Santo nos da eventos, ¿verdad? Pero él retrocede para darnos detalles. Entonces, el asunto está que, como Dios le dijo a Daniel, los entendidos entenderán y resplandecerán como estrella a perpetua eternidad,
Cuando nosotros realmente nos apegamos a lo que es, digamos, la revelación que está en Apocalipsis y tratamos de armar un orden cronológico en los capítulos 6 al 19, tenemos que ir armando el rompecabezas que hablamos al principio, que es el libro de Apocalipsis, porque no está en forma cronológica, sino sencillamente en forma genealógica o de eventos generales, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando viene el armar los probables, el probable orden cronológico de lo que significan los capítulos 6 al 19. Entonces, si yo fuera a empezar a armar el libro de Apocalipsis, los capítulos 6 al 19, tomaría en cuenta el capítulo 13, ¿verdad? En vez del capítulo 6. O sea, yo sin quitar ni ponerle la palabra, yo lo he hecho, yo tengo ese probable orden cronológico del libro de Apocalipsis, sin quitarle ni añadir versículos. Usted toma el capítulo 13 y lo pone de primerito, y ahí le va a dar la descripción del anticristo, o sea, de la bestia y del falso profeta y su gobierno. Después me lleva al capítulo 11 y me está describiendo a los dos predicadores que van a predicar en el tiempo del anticristo, que son los dos testigos, ¿ves? O sea, es toda una serie es una trama maravillosa que el Espíritu Santo nos da para que le pongamos atención a este libro tan maravilloso que es el libro de Apocalipsis, pero es fascinante, porque cuando usted arma todo el rompecabezas, se da cuenta que, wow, o sea, todo hace lógica, ¿verdad? Pero la clave para poder interpretar el libro de Apocalipsis es que tenemos que tomar en cuenta que la última semana de Daniel, que se cumple en los capítulos 6 al 19, son 3 años y medio de aparente paz con el anticristo, donde predican los dos testigos, y 3 años y medio de gran tribulación, donde hay sellos, trompetas y copas. Y entonces usted puede ver disculpa que te interrumpa, que son 3 tipos de juicio, exacto, cada uno más subido de tono que el otro, hasta que realmente terminan todos estos juicios, sí, y puede venir luego Cristo a reinar. Sí, pero no es capricho de Dios, o sea, no es que Dios está encaprichado con que el hombre le tiene que dar sellos, trompetas y copas, no, sino que es que como la humanidad no se arrepiente, Dios tiene que, como dice Arqueline, o sea, aumentar el tono, ¿verdad? De los juicios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Dios tiene que provocar que el hombre se arrepienta. Y de hecho, cuando usted lee los resultados de eso, con respecto a lo que se arrepintieron y después lo que le están dando alabanza de Dios, porque en el cielo, ¿verdad? Usted se da cuenta que sí, que Dios trató con la humanidad en el libro de Apocalipsis para que mucha gente fueran salva en esa época. Acuérdense que nosotros estamos como iglesia en el cielo en ese momento, ¿ves? Pero Dios tiene que seguir tratando con la humanidad que quedó aquí en la tierra, ¿ves? Entonces, Él es el trato de Dios. Algunos piensan que no, que cuando venga la iglesia ya no va a haber más salvación. No, eso no es así. El libro de Apocalipsis me demuestra lo contrario. Dios va a seguir tratando con la humanidad y va a haber gente salva. ¿Por qué? Porque, como dice el libro de Romanos, ¿cómo predicarán si no fueran enviados y cómo irán sin haber quien les envíe, verdad? Resulta ser que Dios envía a los dos testigos durante el tiempo del anticristo para que le prediquen a la humanidad por medio de las comunicaciones visuales, ¿verdad? Y de sonido, ¿verdad? Que en este caso la televisión, las redes sociales, el internet, o sea, YouTube, o sea, todas estas redes que Dios ha puesto actualmente, eso va a ser el medio por el cual los dos testigos van a predicar desde Jerusalén. Porque la cuestión es que ellos no van a viajar por todas partes del mundo, ¿no? Ellos van a predicar desde Jerusalén. Y ahí van a ser muertos inclusive, ¿ves? Pero después de los 3 días, pues, ellos van a ser resucitados. Léanlo en el capítulo 11 de Apocalipsis, los dos testigos. Y después de que ellos son muertos, empieza el trabajo para aquellos 144,000 sellados que son judíos. Óigase bien, judíos. Usted ha oído hablar de que los judíos en todas partes del mundo, yo sé que ellos dicen que son judíos. Pueden estar en República Dominicana, que los hay, en Venezuela, en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos. Ellos están dispersos en diferentes partes del mundo porque Dios tiene una estrategia de predicación para ellos en el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ya no va a haber tiempo para estar viendo mucho las redes. Mire, usted se pone a leer nada más los sellos, trompetas y copas y se da cuenta que la gente no va a tener tiempo ni de mirar el celular, sino de ver cómo huye de las catástrofes continuas que le van a venir al planeta Tierra. Entonces, es ahí cuando Dios aprovecha a esos 144,000 evangelistas para que la gente se convierta a Dios. Y de hecho, van a haber multitud de todos los pueblos, tribus, naciones y lenguas, que a Juan se le pregunta en cierta oportunidad: Juan, ¿estos quiénes son y de dónde han salido? Y le dicen: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Ves? ¿Quiénes le predicaron?
los 144.000. Los que estuvieron en el tiempo del anticristo son otro grupo que también están reconocidos en la palabra. Eso es parte del estudio que se puede dar con respecto a los 2 testigos y a los 144.000 sellados, para que se ubiquen quiénes son los salvados en el tiempo del anticristo y quiénes son los salvados en el tiempo de la gran tribulación. ¿Ves? Lo cierto es que en la última semana de Daniel vemos cómo Dios trabaja para que la humanidad sea salva. Lo otro es que en el capítulo 6, ¿verdad? Ya habiendo Cristo cumplido el haber desatado los 7 sellos, ¿verdad? Viene Él y reina. Satanás pierde todo derecho legal de estar sobre la tierra, es atado por 1000 años estratégicamente. Bueno, eso después se descubrirá en el estudio el por qué. Y resulta ser que llega y entonces Cristo viene a reinar por 1000 años, por fin. O sea, él puede tomar el título de propiedad del planeta Tierra y establecer la teocracia, ¿verdad? Después, en los capítulos 11 al 15, habla sobre el juicio final, una escena en el cielo otra vez, ¿verdad? En el cual Dios viene y llama a cuenta a todo ser humano por lo que hicieron con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero el asunto está en que en este juicio hay como expectación de condenación. No es lo mismo que nosotros como creyentes ya hemos pasado por el tribunal de Cristo, ¿verdad? Ya de largo, o sea, mucho antes, ya antes de la última semana de Daniel. En el tribunal de Cristo nosotros tenemos, sí, vamos a tener que entregar cuenta a Cristo. De repente tendremos que pasar alguna vergüenza por alguna cosa que hicimos y que no nos arrepentimos aquí en la tierra, aunque esperemos que todos nos hayamos arrepentido de lo que ya hemos hecho aquí en la tierra y no pasemos vergüenza delante del Señor. Pero si alguno no lo ha hecho, va a pasar vergüenza delante de Dios, pero ahí no hay condenación. O sea, en el tribunal de Cristo no hay condenación. Pero en el del Padre sí, porque dice que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Así concluye el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver que Dios, lo hace porque hay prácticamente millones hoy en día que no han reconocido a Cristo como Señor, ¿ves? Y lamentablemente, pues, su condenación, pues, a pesar de que Dios trató con la humanidad en diferentes formas, ellos no quisieron arrepentirse y, bueno, lamentablemente, el destino que ellos celebraron fue en la condenación eterna. La última división de Apocalipsis es eternidad. O sea, nosotros como seres humanos venimos de eternidad. Inclusive Adán, antes del pecado, vivía en eternidad en el Edén, ¿verdad? Dicen que, lo que demuestra esto es que antes de que Adán pecara, pues ellos se multiplicaron. Cuando pecó Caín matando a Abel, resulta ser que había regiones que habían sido pobladas, ¿verdad? Entonces, ese tiempo, eso fue en eternidad. Pero el tiempo lo hizo Dios, ¿verdad? Y también por causa del hombre y por causa de la palabra profética, para que nosotros pudiéramos, digamos, tener una imagen de del trato de Dios que tiene con nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Pero como todas estas cosas van a pasar y nosotros vamos a pasar a eternidad, ya no con este cuerpo corruptible, sino con un cuerpo incorruptible que va a ser un cuerpo glorificado como el de Cristo. O sea, Cristo está sentado a la diestra del Padre con un cuerpo glorificado, un cuerpo que no se envejece, un cuerpo, o sea, dice en 1 Corintios 15, ¿verdad? Que es primicia de lo que durmieron es hecho. De tal manera que ese cuerpo con el que Cristo está sentado a la diestra del Padre es el cuerpo que nosotros vamos a tener estando en su presencia. ¿Por qué? Porque la Biblia, la misma palabra del Señor dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. O sea, este cuerpo no va a heredar el reino de Dios. Es el cuerpo glorificado que tiene Cristo, en el cual los muertos en Cristo que van a resucitar primero, ¿verdad? Van a ser llevados a tener ese nuevo cuerpo. Luego nosotros lo que hemos quedado, dice la palabra del Señor, vamos a ser transformados. Es necesario que seamos transformados, no que nos vayamos en este cuerpo, no. Vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado porque es un cuerpo que tiene que, o sea, ser capaz de estar en eternidad sin corromperse. Profesor, Ajá. nos quedan 2 minutos, cierra la idea. Okay. Yo sé que hay gente escuchándonos que primera vez que oye todo esto. Sí. Anímalos, exhórtalos a que ellos se metan en este océano
de conocimiento que de verdad nos direcciona, no nos hace que nos sorprendamos, ¿verdad? De hecho, hay personas que dicen cuando escuchan terremotos, guerras, rumores de guerra, no, eso, guerras, rumores de guerra, dicen, no, eso está escrito en la Biblia, porque han leído Mateo 24, pero yo pienso que el Apocalipsis es como que más acentuado cada cosa, es la revelación de Jesucristo, más acentuado el conocimiento para uno saber cómo se van a ir dando los eventos, y cuando ya se denota un juicio, ya uno sabe qué es lo que viene a continuación. Otra de las cosas que es importante resaltar, las estadísticas de Cristo, según Mateo 25 y según Lucas 19, es que el 80% de los que asisten a la iglesia, de los que invocamos el nombre de Dios, de ese 100%, un 80% se va a quedar en la gran tribulación, porque no permiten que Dios reine sobre ellos. No permiten, o sea, ellos quieren la salvación, pero no quieren rendirse ante Dios, no quieren desligarse de su estilo de vida, no quieren desligarse de toda su contaminación, y lamentablemente, o afortunadamente, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, allá no va a entrar nada inmundo. Por eso tenemos que no solo oír y predicar, sino practicar. Esto es un estilo de vida, no es una religión, es un estilo de vida en el cual nosotros tenemos que corregirnos y aprovechar toda la palabra que nos exhorta y que nos aconseja y que nos hace ver, nos quita la ceguera espiritual para nosotros cambiar nuestro estilo de vida. Osvaldo, nos queda un minuto. Ok, cierro la idea. Le voy a decir lo que no le dije al principio, ahorita al final, para que usted lo recuerde. Mire, el libro de Juan fue escrito por Juan, pero el autor es Jesucristo. Entonces se llama La Revelación de Jesucristo. El Apocalipsis, pues. Exacto, dice, exacto, pero cuando usted lee el capítulo 1 dice La Revelación de Jesucristo. Quiere decir que el Señor nos está revelando algo que nos dejó como introducción en Mateo 24. ¿Ve? Entonces usted tiene que entender que ahí en Mateo 24, nada más que usted lee Mateo 24 y se da cuenta de que Dios, Cristo, lo que quiere es que nosotros nos evitemos ciertos traumas por los acontecimientos que vendrán, ¿verdad? Pero nos da muchos más detalles amplios en el libro de Apocalipsis. Entonces, es la manera que nosotros podemos, digamos, resguardar nuestra fe. Mire, si usted es celoso para resguardar su fe en Dios, le invito a que haga el empeño de estudiarse el libro de Apocalipsis. De tal manera que, bueno, un día podemos, no sé, encontrarnos, compartirle. A lo mejor usted no consigue un libro con este tipo de ediciones, ¿verdad? Pero podemos tratar de que usted entienda el libro de tal manera que se lo pueda dar versículo por versículo y usted pueda, digamos, estar claro con respecto a lo que Dios, Cristo tiene para con nosotros. ¿Amén? Bueno, hagamos una oración por todas aquellas personas que nos oyeron, por los que no lo habían entendido y lo van a entender, y por aquellos que quieren apropiarse de esa promesa. Dice, bienaventurados los que leen y entienden esta profecía. Ayuda. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta claridad que tú nos das con respecto a este libro que en este tiempo se está cumpliendo, que fue un libro cerrado, pero que ahora está abierto para nosotros por el cumplimiento que tiene. En el nombre de Jesús, Señor, permite que se abran los ojos de nuestro entendimiento, sobre todo por el propósito que tú tienes para con nosotros como iglesia, y que tenemos una puerta abierta que nadie puede cerrar, y que podamos llevar este evangelio y que podamos prevenir a aquellos, Señor, que aún por cuestiones fortuitas o que de repente por lo que hayan hecho en su vida tendrá que quedar en el tiempo, ¿sí? En el cual sucederán estas cosas, que nosotros les habilitamos de antemano para que su fe no falte y para que ellos puedan ser salvos recordando las palabras que nosotros les hemos predicado. En el nombre de Jesús, gracias, porque esa es la importancia de este libro, que nosotros también podamos predicar a aquella gente que en lo futuro va a pasar por esto y que van a ser salvos recordando las palabras que nosotros les predicamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, como siempre, el reloj nos grita que termine el programa por el día de hoy. Queremos recordarles que Páginas de Amor llegó a ustedes gracias al Ministerio Apostólico y Profético A la Luz de la Palabra. El punto de contacto 829-338-6884. Bueno, gracias por habernos acompañado. Le invitamos a seguir en sintonía de Radio Emanuel, el gigante misionero del norte,
Será hasta el próximo domingo, si Dios quiere, que Dios le bendiga ricamente. Nos despedimos hasta ese próximo encuentro. En el control técnico, Dani Santana. acá en cabina, Osvaldo Freitas. y en la producción y conducción del espacio, quien habló para ustedes, Arqueline Agüero de Freitas, 24.714. Bueno, recuerda, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hasta el próximo domingo. Nota: las expresiones emitidas en el pasado programa